Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Las campañas de desinformación se han convertido en un grave problema internacional. Y por supuesto, México no es la excepción. La labor de los medios públicos para contrarrestar estas campañas, estas fake news, estas noticias falsas, ha sido fundamental. En particular, la labor que ha llevado a cabo el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, el SPR, a través de un proyecto denominado Infodemia. Sobre este proyecto, sobre lo que están haciendo para revertir pues todo este cúmulo de información que no tiene ninguna base, pero que tiene intereses muy claros en ese terreno, hoy hablaremos con el coordinador de este proyecto de Infodemia, Miguel Elorza. Y como cada semana, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Viri Mondragón. En los últimos días, representantes de partidos políticos de oposición y medios de comunicación han cuestionado la parcialidad de algunos medios públicos en la cobertura de las candidatas y el candidato a la presidencia. Uno de los medios más señalados es el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Al respecto, esto respondió la televisora Politécnica. Al respecto, en el 11 y por respeto a la verdad y a nuestros televidentes, queremos dejar en claro que la cobertura de las campañas presidenciales la hemos hecho con absoluta imparcialidad, sin favorecer a nadie en particular. Y como prueba, los siguientes datos. Miren, en los primeros 15 días de campaña presidencial en el 11 han sido difundidas 39 notas de Claudia Sheinbaum, 39 notas, el mismo número también de Xóchitl Gálvez. Y de igual forma, 39 notas de Jorge Álvarez Maínez. Los tiempos igualmente parejos. La diferencia en los tiempos dedicados a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez obedece precisamente a que ni Gálvez ni Maínez han querido dar entrevistas al 11 como sí lo hizo en su momento Claudia Sheinbaum. La Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, presentó un reporte en el que reitera que México es uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo. Tan solo desde noviembre de 2023 ya se presentó un nuevo asesinato y múltiples agresiones a periodistas en el país. Estas fueron algunas de las noticias más relevantes de la semana. Regresamos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Miguel Elorza, bienvenido a Media 20.1. Qué grato tenerte en este programa, aunque sea a distancia. Estimado Gabriel, muchas gracias. Para mí es un honor. Oye, Miguel, ¿qué tan grave es este tema de las campañas de desinformación de la infodemia a nivel internacional? Y luego si hablamos del caso de México. Bueno, tan grave como lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, la infodemia mata. La desinformación, las noticias falsas pueden generar muertes en todo el mundo, no solo en cuanto a la desinformación que tiene que ver con noticias sobre la salud o sobre enfermedades, sino sobre movimientos sociales. El hecho, por ejemplo, de que se diga que en tal o cual lugar acaba de ocurrir un accidente sin que esto sea verdad, puede generar que, por ejemplo, ambulancias se movilicen o que ciertas personas tomen otras rutas y entonces sí ocurran accidentes. Solo con este ejemplo se puede demostrar que la infodemia en verdad mata. Sí, por supuesto, lo vimos efectivamente durante este fenómeno que tuvimos del virus, evidentemente, y se ha visto también a veces con objetivos políticos, económicos de distinta naturaleza, pero actualmente también en México y en este proceso electoral, en estas campañas, estamos viviendo también este fenómeno de una manera muy grave. Así es, y justamente quizá en el plano político, en el plano de las elecciones, es cuando se hace más evidente cómo la información se manipula con fines muy específicos, desacreditar a tal o cual candidato, generar incertidumbre sobre las acciones de un candidato o una candidata. Y además, cabe decir que la infodemia o la generación de noticias falsas, la generación de desinformación en redes sociales y en medios de comunicación es un gran negocio que se está operando hoy en día.
Qué bueno que lo recalcas, Miguel, en el sentido de que es un gran negocio, hay muchas empresas detrás de todo esto y que opera, esto también lo deben saber nuestras audiencias, no solo pues en las redes sociales, sino también en los medios tradicionales. Así es, los medios tradicionales, la televisión, la radio, los diarios, son medios a través de los cuales se maneja desinformación, se distribuyen noticias falsas. El caso de la radio es un poco más difícil de identificar y de desmentir y demostrar porque implica estar monitoreando, grabando y luego desmintiendo, pero en el caso de la televisión, que es posible hacer estas capturas de video, por llamarlas de algún modo, y en el caso de los diarios es un poco más fácil en el sentido de que, por ejemplo, los diarios está impreso, se recupera, se desmiente, pero por decirlo de alguna manera, en la radio es un poco más efímero. Ahora, Es efímero el comentario, sí, eso sí paso, perdón, pero no el efecto que genera la desinformación. Es decir, las personas van en sus automóviles o están en su casa, en la oficina, escuchan la desinformación, ya no lo vuelven a escuchar, pero se queda el efecto de la desinformación en las conciencias. no, por supuesto. Y si, por ejemplo, un usuario está escuchando radio, luego está viendo su WhatsApp, está consultando X, luego Facebook, luego prende la televisión y en todas partes hay desinformación, lo que tenemos es una sociedad desinformada con noticias falsas. ¿Tú has visto un incremento en estas campañas políticas de desinformación, pues, o sea, de estas campañas? Sí, en Infodemia pues, nos dedicamos a desmentir todo tipo de noticias falsas. En ese sentido, hemos generado distintas categorías a partir de las noticias falsas que ocurren en el mundo. Por ejemplo, durante la pandemia, pues eran noticias falsas sobre la salud. Durante las elecciones suele haber noticias falsas, además de la vida de los candidatos, sobre seguridad, por ejemplo. En las elecciones del 2021 circulaban muchas noticias falsas a propósito de que secuestraban a mujeres. En ese sentido, lo que se pretendían estas noticias falsas eran inhibir el voto de las mujeres para que no salieran, etcétera. Lo que ahora está ocurriendo en este proceso electoral es interesante. Han aumentado las noticias falsas sobre los programas sociales, el gobierno y, por supuesto, los candidatos. También sobre la seguridad en el país, también sobre el agua. Veamos, por ejemplo, que las noticias falsas, o lo que hemos detectado aquí, es que las noticias falsas que aparecen en redes sociales, también en medios, en los diarios, están armonizados, por decirlo de alguna manera, con los temas de la agenda de los medios tradicionales. Entonces, sí hay un movimiento que podríamos decir coordinado. Esto que le llaman el nado sincronizado, Miguel. Exactamente, pero nada sincronizado en radio, televisión, prensa y redes. Es 360, la mentira. Sí, 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 y con una estrategia político-económica muy clara, ¿no? Que en particular, pues ha sido ahora en contra de este proyecto de transformación y en particular en contra del presidente López Obrador. En el día a día, Miguel, ¿cuántas noticias falsas? Yo sé que es imposible detectar todas las noticias falsas porque son miles o millones que circulan todos los días. Pero ustedes, en este proyecto de Infodemia, ¿cuántas noticias en promedio detectan falsas al día? Mira, te platico más o menos, entre marzo de 2020 y diciembre de 2023 hemos detectado 5.900 noticias falsas. Solo de enero de 2023 a enero de 2024, un año, detectamos 1.945 noticias falsas. Y en lo que va de este viernes 12 de abril, desde las 7 de la mañana que comienza el equipo hasta esta hora, llevamos 7 nuevas noticias falsas. Entonces, hay días que hay muchísimas, hay otros días que baja, pero los fines de semana, por ejemplo, las noticias falsas aumentan. Ahora, de todas estas noticias que ustedes identifican como falsas, ¿en todas hacen trabajo periodístico para alertar a las audiencias o hacen una selección? Porque es muchísimo trabajo, Miguel.
Sí, en la mayoría de ellas hacemos los desmentidos. También hemos establecido categorías para los desmentidos. El que es más usual es el falso, pero también tenemos el engañoso, también tenemos la alerta. Hay algunos como memes que sí nos hemos puesto a reflexionar si vale la pena desmentirlo o no. A partir de que tomamos la decisión de el impacto que está teniendo en la audiencia. Si la gente lo empieza a mover como si ese meme fuera una noticia, en ese sentido sí lanzamos el desmentido. Cabe decir que ahí nos han criticado y nos han dicho en redes, es obvio que es un meme. Pues para ti, pero para otras personas resulta que no, y entonces es necesaria la verificación y el desmentido. Sí, yo te puedo decir que desde la labor, por ejemplo, que conozco de las defensorías de las audiencias y de ese acercamiento que hemos tenido con las audiencias, sí nos damos cuenta que incluso hasta los memes u otro tipo, pues, de producciones que vemos, creaciones en las redes sociodigitales, se las cree la audiencia. O sea, parece ser algo que no tiene muy claro, pero sí confían a veces en la fuente, aunque la información sea un poco confusa. Y ahí tenemos ese problema de desinformación. Sí, hoy, por ejemplo, veíamos una nota en X de una cuenta de noticias que es, bueno, dice que es cuenta de noticias, pero suele distribuir noticias falsas, que estaba llegando a el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE gente en coma por beber agua. Sí. Bueno, es obvio que es falso, pero hay gente que lo cree. Tanto así que el ISSSTE sacó un desmentido que nosotros recuperamos y entonces lanzamos el desmentido. Pero así hay muchísimos ejemplos, pues todas las semanas a propósito de esto. Sí, es cierto. De hecho, a mí me compartieron esa noticia que tú estás comentando en WhatsApp, preguntándome que si era realidad. Le dije, no creo, no es un medio reconocido, acreditado, pero como estaba bien escrita la noticia, es justo ¿Mm? lo que genera la confusión, ¿no? Miguel, tenemos ya que hacer una pausa, Miguel, pero por favor no se vaya. Vamos a seguir en esta entrevista para que se desentrañe, desempolve todo lo que hay detrás de estas campañas de desinformación. Aquí lo esperamos. ¿Sabe usted en qué condiciones trabajan las personas periodistas en México? Para resumirlo, en unas no muy buenas. El 60% trabaja 49 horas o más a la semana, pero solo el 16% ganan más de 24,000 pesos mensuales. La mayoría, un 35%, ganan entre 9 y 15,000 pesos al mes, y una cuarta parte, el 25%, ganan menos de 9,000 pesos mensuales. Lo anterior, pese a que el 79% cuenta con estudios de licenciatura y el 64% tiene más de 10 años de experiencia profesional. Estos datos provienen del reporte presentado por el Consorcio de Investigación para México del estudio global Worlds of Journalism, quienes encuestaron a 486 personas periodistas de todo el país. Esta precariedad laboral se suma a las amenazas y asesinatos. De acuerdo con el artículo 19 del año 2000 a la fecha, 161 personas periodistas en México han sido asesinadas en posible relación con su labor periodística, 149 hombres y 12 mujeres. Si bien sufren menos asesinatos, las mujeres periodistas están sujetas a otros tipos de violencia. La organización CIMAC documentó 231 agresiones contra mujeres periodistas solo en el año 2020, siendo la mayoría de estas bloqueos de información, amenazas y campañas de desprestigio de su labor. Como audiencias y ciudadanía, merecemos y necesitamos buen periodismo. Sin embargo, demandar calidad periodística debe acompañarse de la exigencia de condiciones laborales dignas para quienes desempeñan la profesión. No hacerlo es dejar de lado la dimensión humana y los derechos del gremio periodístico. Ya estamos de regreso en Media 20.1. Recuerde que este programa se estrena todos los jueves a las 9 de la noche. La retransmisión es los sábados a la misma hora en televisión abierta, canal 20.1, aquí en la Ciudad de México. Paralelamente hacemos el estreno en las cuentas que tiene TV UNAM en Facebook y en YouTube. Es decir, si no puede encender su televisión abierta, también puede ver Media 20.1 en las redes sociales y ahí quedan alojados los programas. Por si se lo perdió, también puede recurrir a ellos.
También Media 20.1 se puede ver en Congreso TV, que es el canal del Congreso de la Ciudad de México, los martes a las 9 de la noche. Y estamos los miércoles en TV Buap, que es la televisora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a las 8:30. Y pues Miguel, estábamos platicando pues de estos fenómenos de la desinformación que ustedes buscan revertir a través de este proyecto de Infodemia. ¿Cuándo se creó Infodemia, Miguel? ¿Y cuál es tu balance de lo que han podido desarrollar en todo este tiempo? Bueno, Infodemia empieza en... El primer desmentido que publicamos es el 26 de julio de 2020, justo en medio de la pandemia. Empezamos a trabajar el proyecto en junio de 2020, pero tú recordarás que Genaro Villamil, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, perdón, encargado de despacho de la presidencia del Sistema Público, asistió a la conferencia matutina presidencial invitado por el presidente López Obrador, justo a hablar de pues este problema que ya aparecía en la sociedad, que ya la Organización Mundial de la Salud lo había detectado, lo había definido y había pues encendido las alertas. Sí, y comenzó pues este eje de trabajo del SPR que no estaba considerado originalmente. ¿Cuántas personas trabajan en este proyecto? Uno podría pensar que son muchas, pero no lo creo. ¿O me equivoco? No, no somos muchos. Fíjate que aunque se puede pensar que no está considerado dentro del, digamos, lo que tiene que hacer el sistema público de radiodifusión, sí, una de nuestras obligaciones es brindar a las audiencias información verificada de calidad. Entonces se inserta en nuestros mandatos legales. ¿Y cuántas personas somos? Bueno, que están específico dedicados a la verificación son 2 personas. Pero en el área donde está Infodemia, también está otra iniciativa del sistema que es SPR Informa. Tiene un blog de noticias, funciona como una agencia de noticias. En ese sentido, son también los compañeros que están en esta área del sistema que también ayudan a monitorear la desinformación que hay en las redes sociales, en los medios de comunicación. Ahora, tú has estado prácticamente desde el inicio, ¿no? De este proyecto, Miguel. Desde el inicio estamos aquí. ¿Cuál es la noticia o las noticias falsas que más te han impresionado por su impacto, quizás por su intención de daño? Seguramente tienes ahí como en alguna ocasión, yo sé que es incomparable el asunto, ¿no? Pero viendo una producción que se hizo de la revista Alarma, el que había sido el editor tenía como que sus portadas favoritas, ¿no? Entonces tú debes tener ahí algunas notas que particularmente están plenamente identificadas por esto que te comento. Sí, bueno, recuerdo el infarto del presidente, por ejemplo, la muerte del presidente, muerte de empresarios. eh, Esas noticias son las que a mí me han dejado pues más atento porque surge la pregunta, ¿a quién le interesa matar, aunque sea de manera falsa, al presidente de la República? Al final de cuentas es el jefe del Estado mexicano y lo que conlleva que esa noticia falsa em, pues se crea. Entonces, un intento desde perspectiva de desestabilizar al Estado mexicano, no al gobierno, al Estado. Entonces, esas yo creo que han sido las que a mí más me han impactado y son las que además hay que desmentir en ese momento. Ujú. Sí, 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 ustedes están en una constante alerta sobre lo que está ocurriendo en los medios y en las redes. Ahora, ¿cómo las identifican? ¿Están haciendo un monitoreo? ¿Les llegan? ¿Les avisan las audiencias? ¿Son tips? ¿Cuáles son las fuentes, pues, para detectarlas? Todo eso que dijiste ocurre. Monitoreamos todas las mañanas, todos los diarios, bueno, la mayoría de los diarios, monitoreamos radio, televisión,
nos llegan de las audiencias a través de nuestras redes sociales, @infodemiamex. Ya tenemos incluso usuarios que todos los días nos están mandando cosas, esto es mentira, desmiéntanlo y tal, tal. Algunas veces sí son, otras veces les tenemos que decir, no, sí es verdad. Y también, no sé si te pasa a ti como defensor de las audiencias que te comentan, oye, este programa no me gusta o tal, por cual, pues las mamás, las tías, los papás, oye, esto es real, y entonces se verifica y también ayuda y ayuda mucho. Oye, pues tienes una labor didáctica en los medios, pero también en un entorno, ¿no? Y creo que todos deberíamos ser como audiencias, como usuarios, alfabetizados mediáticos para estar ilustrando, dando información veraz a aquellas fuentes o personas que quizás ingenuamente o de una manera bien intencionada comparten este tipo de información. Así es, y fíjate que una de las labores de Infodemia en general de los medios públicos es alfabetizar a las audiencias en términos mediáticos, si cabe el término. En ese sentido, por ejemplo, nosotros cada vez que participamos en algún evento, de algún medio, hacemos el llamado a verificar la información que nos llega. Decir, por ejemplo, que Facebook no es quien cura las publicaciones, sino que cada persona sube sus publicaciones. Pero sí, nosotros vamos a estar muy contentos cuando nos quedemos sin trabajo, es decir, cuando no haya que hacer infodemia, cuando las audiencias ya no necesiten de un espacio que desmienta las noticias falsas, porque las audiencias solas podrán identificarlas. Pero eso es muy poco probable que ocurra, Miguel, perdón por el optimismo, ¿no? Sobre todo ante tantos intereses económicos y políticos, empresas que se dedican a eso y que les pagan enormes cantidades de dinero, como nos han ilustrado justo en las mañaneras, ¿no? Sobre todo los miércoles, cuando se presenta esta sección de quién es quién en las mentiras, es cuando se aprovecha el momento para difundir algunas de estas cápsulas que ustedes producen. Sí, también en la conferencia matutinas presidenciales nos han abierto el espacio para ahí poner nuestras cápsulas. Es un trabajo que hacemos con mucho cuidado, pero fíjate que ahí, en ese sentido, por ejemplo, cuando el presidente dice la revolución de las conciencias, pues atraviesa por eso justamente, ¿no? La verificación, el ya no tomarse como cierto el dicho de tal o cual periodista, nada más porque tal o cual periodista lo dijo por ese principio de autoridad que ya sabemos que es una falacia, sino yo pues apostaría por esa educación, por esa revolución de las conciencias. Miguel, ya para ir cerrando este programa, ¿tú crees que se va a ir recrudeciendo, agravando estas campañas de desinformación en el cierre, también de las campañas políticas previo a las elecciones del 2 de junio? ¿Y qué le recomendarías a las audiencias en caso de que así ocurriese? Desafortunadamente, sí, no solo se va a ir agravando la desinformación, las noticias falsas. Hay que decirlo, las noticias falsas es un eufemismo, son mentiras. En ese sentido, se van a agravar las mentiras por lo que estamos viendo, pero también el discurso de odio, que ese es todavía más peligroso. Eh, ¿Cuál es el llamado a verificar? Y justamente también evitar el discurso de odio en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero también en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. La medida también en que la sociedad ya no diga las noticias falsas, sino que condene las mentiras de comunicadores o políticos, en esa medida también es que la sociedad puede obligar a los medios, a los comunicadores, a los políticos a ya no decir mentiras. Miguel, ¿dónde se puede consultar todas estas producciones? Porque son producciones, es un conjunto de notas, reportajes, infografías, videos que ustedes generan a través de Infodemia. Bueno, están en las redes sociales de Infodemia, @infodemiamex, en la página de Infodemia, infodemia.mx,
y también en los diversos espacios informativos de los medios públicos federales, incluso en el de Capital 21 de la Ciudad de México, donde utilizan nuestras cápsulas en los noticiarios, el noticiario de Canal 14, en el noticiario estelar de los medios públicos, Punto de Referencia, que transmite el 14, el 22, el 11, TV Mexiquense, Capital 21 también. Ahí tenemos también espacios donde pues curamos o luchamos contra la desinformación. Pues muchas gracias, Miguel. Pues ahí tiene usted las recomendaciones que nos hace un experto en la materia y no deje de consultar pues todas estas fuentes. Recuérdanos la página, Miguel, por favor. www.infodemia.mx. Y aparte, pues lo puede seguir en las diferentes redes sociodigitales. Todos podemos hacer una contribución efectiva para combatir las campañas de desinformación, el discurso de odio y otro tipo de contenidos que pues no van acorde a lo que buscamos cotidianamente en los medios de comunicación como los públicos, que sí nos interesa la calidad de la información y la veracidad. Gracias nuevamente, Miguel. Gracias a ti, Gabriel. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.